¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos hoy un Agora especial. Hoy dejamos la política a un lado porque queremos abordar uno de los temas más importantes de la transición ecológica. Hablamos de la economía circular. En un contexto en el que estamos viviendo de urgencias ambientales, de escasez de recursos, de necesidad de un nuevo modelo productivo, la economía circular se presenta no solo como una solución sostenible, sino también como una palanca de innovación, de competitividad y sobre todo de generación de empleo. Sobre todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con 4 expertos en la materia. Nos hemos rodeado de lo mejor. Les presento. Es director de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Valencia y experto en gobernanza ambiental. Francesc Hernández, buenas noches. Bueno, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. También dirigiendo ese grupo de economía del agua, del que hablaremos también en los próximos minutos. Interesante, bienvenido. Es nuestra invitada, investigadora líder en economía circular y medio ambiente de AIMPLAS. Saben que es el Instituto Tecnológico del Plástico. Sonia Elbain, buenas noches. Buenas noches. Y muchas bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. Por parte también de la empresa Meshbook nos acompaña su socio director. Es una empresa pionera en digitalización industrial sostenible. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo vamos a descubrir con nuestro invitado Diego Sáez de Aguilaz. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nuestro cuarto invitado es el vicepresidente ejecutivo del Grupo Industrial Vaux, un ejemplo de economía circular en la industria del aluminio. Está con nosotros Gerardo Caniego. Buenas Hola. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Y bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, a mí me gustaría explicar a nuestros telespectadores las 3 empresas que hoy tenemos y luego pulsaremos la pata de formación importantísima. AIMPLAS, Sonia, dentro de este tema que vamos a abordar esta noche, interesantísimo, economía circular, ¿qué está haciendo AIMPLAS y a qué se dedica AIMPLAS? Vale, bueno, AIMPLAS es un centro tecnológico que se dedica a la investigación con materiales plásticos. Al final estamos dedicados a todos los sectores donde hay materiales plásticos, o sea que básicamente todos. Y trabajamos pues desde lo que es el inicio, ¿no? La síntesis de estos materiales a partir de residuos o diferentes sustancias o recursos, que ya empieza ahí el concepto de economía circular, a la parte de transformación, mejora de estos productos, nuevas aplicaciones y también la parte de valorización y reciclado, ¿no? Todo en el sector de los plásticos. Y bueno, pues nos dedicamos a trabajar, somos un poco ese nexo entre universidades e industria, justo lo que tenemos aquí también, claro, donde hacemos esta innovación de cara a poder escalar nuevas innovaciones y nuevas tecnologías. Bueno, pues el plástico en esta economía circular interesantísimo, lo vamos a ir descubriendo también. El aluminio, ¿qué nos puede decir? Porque decía, antes de que empezáramos esta tertulia, esto ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, lo que pasa que ahora con otro enfoque, con otros objetivos. Sí, Grupo Vaux, llevamos ya 25 años dedicados al reciclaje de aluminio, usando el residuo de aluminio como materia prima, hacemos la fusión, le damos nueva vida al aluminio, lo lacamos y lo vendemos a nuestros proveedores que con él fabrican productos, fabrican persianas, fabrican matrículas. Lo que hemos hecho siempre es la economía circular. Quizá lo más obvio es el tema del uso de chatarra, pero cada vez más la reducción de los recursos, la reducción del uso de recursos, el agua, hablábamos antes del agua, la reducción de la energía, son un poco las líneas maestras sobre las que estamos trabajando para intentar hacer cada vez más un producto más sostenible. Bueno, pues iremos viendo esa evolución porque la ha habido desde que se creó la empresa hasta la actualidad, las legislaciones actuales y sobre todo ese reto que nos marca también Europa, ¿no? Exacto. Diego, Meshbook, ¿cómo explicaríamos cómo está introduciendo esa economía circular en las empresas? A ver, bueno, lo que hace Meshbook es ayudar a maximizar la eficiencia en la gestión, por ejemplo, de todas las operaciones y todos los procesos que realiza Grupo Vaux, ¿vale? ¿Qué es esto de la eficiencia, no? Pues bueno, pues al final ayudarles a competir en un entorno muy globalizado, muy competitivo, donde los costes pues no ayudan, ¿vale? Yo siempre hablo de las fábricas que están en medio, yo lo llamo el efecto sándwich, ¿vale? Que podría ser una prensa, quizás un poquito más real,
donde en un lado están los costes, en otro lado están los precios, ¿vale? El mercado no acepta subidas de precios, o por lo menos no asumir los sobrecostes, y los sobrecostes, mirando a Gerardo, bueno, es un poema, claro, es que empezamos a hablar de energía, de transporte, de personal, de ahora los aranceles, por si faltaba algo, ¿no? Entonces, claro, necesitan herramientas, y Meshbook es la herramienta para maximizar su eficiencia y que consigan maximizar su rentabilidad y que continúe la actividad industrial en nuestro país. Bueno, pues importante, también veremos cómo se está trabajando en ello. La pata de la docencia, la pata de la universidad, importantísima, Francés, economía circular como concepto, dónde estamos, hacia dónde vamos y sobre todo la concienciación que nos falta, ¿no?, en todo ello. Sí, bueno, si tuviera que definir la economía circular, sería algo así como un ejercicio de sentido común. O sea, es algo que nunca deberíamos habernos olvidado, solo que durante bastante tiempo sí que lo hemos hecho y en parte en la actualidad lo seguimos haciendo. Todo el mundo entiende que si ensuciamos el agua hay que limpiarla, no echarla lo más lejos posible. Y si generamos residuos, pues hay que aprovecharlos, no consentir que esos residuos tengan un impacto negativo en nuestro propio entorno. Desde la universidad, desde el Grupo de Economía del Agua, estamos centrados en el ámbito de la economía circular en agua, pero desde el año 2018 dirigimos la Cátedra de Economía Circular de la Generalitat Valenciana y la universidad, bajo convenio, y ahí nos estamos centrando en un espectro mucho más amplio. O sea, no solo agua, sino simbiosis industrial y economía circular también al ámbito de producción industrial, que es muy necesario. Mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Vamos por buen camino, pero también hay mucho por hacer. Bueno, pues ahí estamos, 50-50. El tema del plástico, el mundo del plástico, Sonia, de hecho venís de unos 2 días intensos con un evento importantísimo que se ha celebrado en torno también a esto, ¿no?, a la economía circular. Sí, ha sido un evento que se llama OKplast, que está básicamente focalizado en lo que son todas las regulaciones, todas las normativas, ¿no?, que hay en el sector de los plásticos, que no son pocas. Y han sido 2 días muy intensos de mucho debate y de muchas conclusiones, ¿no?, de hacia dónde tenemos que ir o cómo tenemos que hacer para que un poco en las empresas, en la industria, pues cada vez funcione un poquito más el tema de la economía circular y cómo aplicarlo. ¿Qué se aporta? ¿Qué papel juega un instituto tecnológico como AIMPLAS en todo este proceso? Pues AIMPLAS da este soporte, ¿no?, a la industria para poder, lo que decíamos, aplicar estas innovaciones a nivel real. Es decir, nosotros tenemos diferentes plantas piloto para todos los procesos tecnológicos, tanto termoplásticos como termoestables, ¿no?, que son las diferentes tipologías así a grandes rasgos de plásticos, y también laboratorios. Entonces, somos como el partner, ¿no?, tecnológico de la industria para poder ver exactamente cómo pongo mi proceso en marcha y cómo lo puedo hacer de una manera más eficiente antes de lanzarme a ello, por ejemplo, por decirlo de alguna manera rápida. ¿Es el mismo papel que se juega también con el aluminio? Sí, nosotros continuamente estamos colaborando con institutos tecnológicos, en este caso del aluminio. Aquí en Valencia colaboramos con AIDIME, también estamos colaborando con Tecnalia en el País Vasco. Al final, una empresa está acostumbrada a ver su producto, su proceso, como siempre lo ha hecho. Y necesitamos aquel punto de vista distinto que te ayude a encontrar que hay formas diferentes de hacerlo que te van a suponer mejoras. Esa colaboración, que es con institutos tecnológicos, pero también es con empresas que pueden hacer desarrollos como ellos hacen, donde te dan perspectivas diferentes. Esa colaboración es fundamental. Es fundamental y prioritaria. ¿Cómo ha cambiado esa evolución de la que hablábamos al principio? Porque ya se dedicaba a esta economía circular, pero no se hablaba en los mismos términos cuando se fundó esta empresa. ¿Cómo ha ido evolucionando este concepto? Pues fíjate, hace 20 años o 25 años utilizar chatarra era peyorativo. Sí, es cierto. El aluminio, al final, es un metal que una vez lo fundes recupera al 100% sus características. No es de distinta calidad el aluminio reciclado que el aluminio primario, pero sí cuesta un 95% menos de energía fabricarlo. Esa imagen de ese aluminio reciclado, entre comillas, malo, ha cambiado totalmente.
ahora ya hablamos de aluminio verde, ahora los clientes están dispuestos a pagar un pequeño canon por tener ese aluminio más limpio. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas de las huellas de carbono más bajas del mercado. Estamos por debajo de 0,88 toneladas de carbono por cada tonelada de aluminio que fabricamos, cuando en el mercado se empieza a considerar verde por debajo de 4. Curioso. Entonces, ha sido fundamentalmente un cambio de posicionamiento de la sociedad. Aquí no solo hablamos de los clientes, o solo hablamos del mercado, hablamos de toda la sociedad que empieza a valorar aquello que tenemos. Sí. Francesc decía que es lo que ya tenemos, seguir usándolo. ¿Estamos de acuerdo que ha habido un cambio en la sociedad, Francesc? Yo diría que sí que lo está viendo, pero quizás a una velocidad que debería ser un poco mayor a las necesidades y a lo que la sociedad como tal y nuestro entorno necesitaría. Hay mucha inercia en darle continuidad a lo que habitualmente uno hace, tanto en la industria como en las costumbres. Nosotros, de hecho, en la universidad, en la cátedra de Economía Circular, lo que nos planteamos es que la economía circular se aplique en la práctica. No a nivel conceptual, como a veces tenemos fama los académicos, es decir, bueno, suena bien, pero bueno, ahí se queda. No, esto que se implemente. Y de hecho, para de alguna forma combatir esa inercia o ese inmovilismo, desarrollamos hace un tiempo un concepto que es el coste de no actuar. Es el coste del inmovilismo. Sobre todo porque, bueno, muchas personas piensan que no hacer nada, seguir como siempre, es neutral, o sea, no genera ningún coste. Y esto no es así. O sea, cualquier decisión encaminada a continuar, a no hacer nada, será negativa y tendrá consecuencias. Pero esto hay que cuantificarlo y demostrarlo. Y nos ha sido de gran utilidad, porque estamos logrando sensibilizar a muchas personas, a muchas empresas, a muchos organismos sobre esto. Cuando vas con números, la gente normalmente hace más caso que a las palabras sin números. Y en ese sentido, claro, una vez tengo que actuar, la pregunta del millón es ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y ahí entramos con las metodologías que son de gran interés, como comentaba nuestro compañero, donde nosotros también ayudamos a la decisión en este sentido, porque la siguiente pregunta que te hace la gente es decir, bueno, pero no estoy dispuesto a perder dinero, ¿eh? O sea, esto tiene que funcionar y ser rentable, porque si no, no me interesa. No me interesa y nos echan del mercado. Por tanto, ahora te voy a demostrar, una vez tomada la decisión de cambiar, que esto que te estoy planteando es rentable y beneficioso, que esta es la segunda parte. Bueno, pues interesantísimo estos dos conceptos, como lo ven también en mesa, el concepto de cuantificar. Claro. Lo que no se está haciendo bien. Aquí deseando que me dieras la palabra porque me estoy aquí, escuchando aquí a Gerardo y Francesc. Bueno, pues es que lo primero, ¿no? Cómo no hacer las cosas como las hemos hecho siempre, ¿no? Que lo ha mencionado Gerardo, ¿no? Pues esto es un clásico en las industrias, porque realmente pues hay dos prioridades que son que salga el producto por la puerta y no tener problemas de calidad, ¿no? Entonces, claro, eso se llama efectividad, ¿no? Cómo mejorar eso y ganar dinero, y a mí que me sea rentable, decía, claramente, catedrático. O sea, yo soy unido con la parte social, ¿no? Yo soy un poquito crítico, creo que la palabra que me sale es hipocresía y no es bonita, pero sí que somos muy de pines y de manifestaciones y luego menos de hechos cuando tenemos que actuar, ¿no? Y no hay que ir más que a cualquier empresa que recupera o que recoge los residuos para darte cuenta del nivel de separación que tiene la sociedad, porque esto acaba ahí, ¿no? Y todos nos apuntamos, pero luego cuando tú ves lo que hay dentro de esa bolsa que has tirado, te das cuenta de, oye, pero vamos a ver, y el porcentaje, ¿no? Entonces hay mucho trabajo a nivel de educación, etcétera, para que concienciar a la gente, ¿no? Y luego la parte cuantitativa ayuda, ¿no? Y el coste de no hacer nada, estoy encantado de oírlo, pero no tenemos que olvidar también de cuál es el coste de hacer cosas, y depende de la velocidad que le demos, porque la inercia de la gente que lo tiene que hacer no es rápida y necesitan pues también esa comprensión, ¿no? Y estas cosas a golpe de... también se me ocurre, me sale la palabra y perdonadme, a golpe de decreto, ¿no? Pues claro, debe estar un poco alineada con la realidad de la empresa industrial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí
la digitalización, la industria 4.0, el cómo conseguir objetivar todo esto lo que estamos hablando, por ejemplo, el dinero que ganan o pierden ellos en cada uno de sus procesos, cómo eficientarlo, identificar las mermas, y luego una cosa muy importante, que es que para mí casi número uno o uno de los números top en la conversación es el nivel regulatorio, ¿sí?, al que se les está también exigiendo. Bueno, entraremos en la parte de legislación que incluso les ahoga demasiado, ahí lo dejo ahora. Claro, solo quiero terminar que tiene unos niveles de exigencia de trazabilidad, de registro, de demostrar que ellos efectivamente están reciclando, que tienen esa huella de carbono de 0.88, etcétera. Claro, que medirlo de una manera tradicional es muy costoso, entonces necesitas herramientas digitales para hacerlo, ¿no? Y bueno, pues al final esa cuantificación, ese coste de hacer y de no hacer, y el nivel de inversión que se requiere para conseguirlo y no ahogar a las empresas, es donde la digitalización, la transformación digital es fundamental, porque además integra todo, ¿no? Y permite, y termino, poner a la disposición del consumidor la información real de lo que pasa en los productos que está comprando, que es muy conocido a nivel de denominación de origen. Oye, quiero saber que efectivamente este vino es de Rioja, ¿no? Pues escaneo la botella y veo, pues efectivamente la parra nació ahí en Santo Domingo la Calzada, ¿no? Pero a nivel de trazabilidad y de reciclado es muy interesante también a nivel de concienciación que esos productos que tú estás comprando pues son 100% reciclados, cumplen, ¿no?, esa su huella de carbono, etcétera, etcétera, y eso, conseguirlo de una manera fiable, solo se puede conseguir a través de tecnología, y ese es el papel de integración que es muy importante de todos los actores, universidad, institutos tecnológicos, empresas y tecnológicas. Bueno, muchos temas encima de la mesa interesantísimos, vamos a ir hilándolos. Yo quería seguir con lo que planteaba el catedrático Francesc Hernández en torno a las empresas, ¿no? ¿Esto me va a ser rentable? ¿Esta parte todavía ocurre en las empresas? Sí. Lo notáis de los parques tecnológicos. Por supuesto, sí, claro que ocurre. Por una parte tenemos pues lo que estábamos hablando, debido a regulaciones y demás, ¿no?, tener que cumplir ciertas cuestiones para no ser multados, ¿no?, o no ser penalizados, pero por otra parte tenemos que ver a nivel de procesos tecnológicos, sí, yo quiero dar este paso para ir más en línea de lo que sería una economía circular y demás. Hazme un análisis de costes, ¿no?, también, para saber exactamente si voy más por esta línea o por esta otra, o no soy tan como medioambientalmente sostenible, ¿vale?, pero sí a lo mejor económicamente. Entonces, poquito a poco ahí lo estamos viendo. Se está viendo, opina, me imagino que lo mismo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Francesc, de que el coste de no hacer es muy alto. Nosotros, por ejemplo, la industria del aluminio no es una industria que compite a nivel local. Nosotros vendemos en toda Europa, exportamos más del 80% del material, con lo cual nuestra competencia está en Europa y fuera de Europa. En ese aspecto, todo el movimiento que nosotros hemos hecho nos ha permitido mantenernos, porque la competencia desde Asia, os podéis imaginar que es terriblemente fuerte. Yo creo que pasa a todos los sectores, sí, pasa al plástico, pasa a todos. Ahí en ese aspecto, el tema de la regulación, con la que yo estoy en general bastante de acuerdo, porque al final nos tienen que de alguna manera poner límites para que todos nos movamos en el mismo sentido, el tema está en los tiempos y cómo se aplica esa regulación a diferentes países. No va al mismo nivel la regulación que se está utilizando ahora, por ejemplo, en India, que India se está convirtiendo en un hub de producción de aluminio, que se está llevando la chatarra de Europa para fabricarla allí a unos costes mucho más bajos, y no tienen las mismas regulaciones que tenemos nosotros en Europa. El riesgo de no hacer nada es que perdamos la industria y los puestos de trabajo en Europa. Ese es el riesgo. Hay que apoyar esa legislación. Europa yo creo que es cabeza de lanza en la legislación y en buscar la sostenibilidad y en mejorar el medio ambiente, pero tenemos alrededor un mundo entero con muchísimos más millones de personas de lo que somos nosotros que todavía no está al mismo nivel. Entonces, hay que apoyar esa legislación, ¿sí?, hacer todo aquello que tecnológicamente es posible, pero hay que adaptarse a los tiempos. A los tiempos. Abrimos el tema de la legislación. Dejarme que discrepe. Yo creo que no es rentable. No lo es. No es rentable es rentable la parte de sostenibilidad
con el concepto de rentabilidad, para mí, sobre el papel, sobre el papel, para mí no lo es. Porque ¿qué es la rentabilidad? La diferencia entre ingresos y gastos. A priori, donde estamos ahora, los gastos para las empresas manufactureras se están incrementando. Costes indirectos y costes directos para poder ya cumplir esa legislación y luego demostrarla, ¿vale? Sí, es que soy políticamente incorrecto por diferencia. No me mires así, Gerardo, porque es que y es por otro lado. En la parte de ingresos puede ser rentable si realmente te ayuda a vender más, como en la línea que hemos dicho sobre el mercado. Pero sobre el papel lo que estamos haciendo es meter más presión sobre las empresas para que cumplan y para que les obligamos a invertir en activos que antes no necesitaban y en procedimientos y en operaciones para demostrar que efectivamente lo hacen bien. ¿Dónde puede estar la rentabilidad ahí? Y ahí utilizo una frase, un dicho español, ¿no? De la necesidad virtud, ¿vale? Claro, utilizar ese nivel de exigencia para, en nivel autocrítico, mejorar tus propios procesos, maximizar la eficiencia y por ahí viene la rentabilidad, porque vas a reducir tus costes energéticos, tus costes de mano de obra, tus consumos de materiales, que es al final donde está la chicha, porque todo lo demás es demasiado teórico. Y luego, si conseguimos que esa visibilidad ante el cliente final genere esa mejora de ventas y esa mayor atracción para los productos fabricados de esa manera, que todavía no estamos ahí, entonces la rentabilidad existirá. Todavía más. Ahora mismo estamos en una fase de costes para empresas, de subvenciones y de costes también para el ciudadano por el otro lado, y mucho trabajo por hacer, aunque la línea es positiva. Sí, Francesc, no sé yo si está de acuerdo, discrepa. Bueno, siguiendo la línea de discrepar, vale. Yo discrepo también con Diego, después vale. ya os toca a vosotros discrepar. Y, bueno, el tema de costes efectivamente es clave y fundamental. El coste de no actuar te empuja a plantearte, decir, otro camino. Repensar lo que estaba haciendo hasta ahora y cómo lo hacía hasta ahora, y también en términos de costes. ¿Esto cómo se analiza? Funciones de coste. O sea, se pueden calcular, de hecho nosotros lo hacemos en la universidad, identificar el comportamiento de tus costes a través de una función, de tu proceso. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que esta innovación que tú me planteas, llamada economía circular, me conviene? O sea, es más ventajosa, es más eficiente, me genera aspectos positivos, reducción de costes, ahorro de costes, menos emisiones, menos consumo energético, que al final, rentabilidad. ¿Cómo lo puedo? Comparando las funciones. Esto es automático, esto es un software. Con lo cual, a partir de ahí, tú demuestras que los costes que te implica esa innovación que se te plantea, mejora tu proceso respecto a lo que tenías. Y además de eso, puedes demostrar los efectos ambientales y, si queréis, sociales también de esa innovación. Y ahí esto es otra línea, porque siempre se habla de economía circular es positiva para el medio ambiente, es positiva para la sociedad. Vale, muy bien. ¿Me lo puedes esto cuantificar? Si no me lo cuantificas, se quedan buenas palabras. Por tanto, nosotros desde el tiempo que llevamos trabajando en esto, hemos desarrollado metodologías justamente para cuantificar esos beneficios ambientales o costes evitados al medio ambiente, derivados de que tú tienes menos emisiones, tú generas menos residuos, tú ocasionas menos problemas de gestión y tú impactas menos en tu entorno. Esto pásamelo a euros. Cuando esto te lo paso a euros, tienes las ventajas en euros también de tu beneficio y lo comparas con lo que tú hacías antes, ahí ves. La empresa te da un abrazo. Directamente. En 2050 dicen los expertos que se espera que el modelo circular reduzca un 39% las emisiones globales. Eso es el dato, según los expertos. Aimplas, Sonia lidera más de 200 proyectos anuales en reciclaje, en economía circular. ¿Cómo han ido evolucionando también estos proyectos? Pues sí, tenemos más o menos una media de 200, 250 proyectos en Aimplas al año y básicamente la mitad están focalizados en temas de economía circular. Y bueno, y sí que vemos que, por lo que estábamos comentando hoy aquí, también han evolucionado bastante. Más que nada también en todo lo relacionado con la jerarquía de residuos, ¿no? Sí que es verdad
Y esto no lo hemos tratado todavía, pero sí que se trata en muchos foros, ¿no? Que se relaciona muchas veces economía circular con la parte del reciclaje. No es lo mismo. No, con la parte como final, ¿no? La parte del reciclaje y la valorización de estos residuos. Pero tenemos que tener, y entiendo que como desde AIMPLAS, como las universidades y demás, cuando hacemos formación, esa visión más global. La economía circular empieza desde la prevención, ¿no? Del residuo, que es lo que estamos hablando justo en las empresas. ¿Qué buscan? Pues buscan esa disminución de residuos, esa disminución de gasto de procesos, de gasto de energía y demás. Eso es economía circular también, y ahí empieza. Y entonces, por contestar a la pregunta y no irme mucho, no, para nada. Un poco hilamos todo. Lo que estábamos hablando, pues en AIMPLAS es verdad que siempre hemos tenido eso en cuenta, pero por cómo es la ciudadanía, ¿no? Y el contexto, es verdad que muchas veces se relacionaba más la parte de economía circular pues con esa parte final de trabajar en, que nos ha ido muy bien, ¿no? En toda la metodología de nuevos reciclados, nuevas tecnologías de reciclado, nuevos nichos de residuos para hacer estos reciclados y demás. Y es verdad que ya desde hace bastante tiempo estamos pues un poco enfocando en esa economía circular más en toda esta parte que lo hacíamos, pero ahora pues nos está impulsando mucho más toda la parte de ecodiseño. Hemos también metido todo lo que es la reutilización también, ¿no? Estamos trabajando mucho en estos modelos de reutilización, cómo hacer llegar también al consumidor, que es muy importante y va a ser muy importante que estén concienciados para una buena reutilización y un buen sistema de reutilización en la sociedad, ¿no? Y bueno, y toda la parte que decíamos antes de pues, esa síntesis, ¿no? de polímeros, en este caso, a través de residuos. Entonces, todo esto ha ido evolucionando bastante y lo que decía, pues a lo mejor a nuevos nichos de mercado, es decir, a nuevos flujos de residuos, todo el tema de basuras marinas, ¿no? Que cada vez estamos un poquito más concienciados. Desde AIMPLAS también llevamos como prácticamente pues, 10 años trabajando más activamente en esto. Toda la parte de prevención, toda la parte de cómo se recogen estas basuras marinas y cómo las podemos luego hacer aplicaciones que realmente pues, se pueda trabajar en ellas. No existe todavía un sistema, ¿no? real, pero sí que intentamos impulsar un poquito todo esto. Bueno, pues afirmaba, ¿no? Muchas de las partes que nos estaba explicando Sonia, porque entiendo también, Gerardo, que es lo que estáis trabajando también desde el Grupo Industrial Vaux. Exacto. Cuando empiezas a pensar en circularidad y te planteas todas las partes, a lo mejor te planteas que instalar un filtro puede ser algo que cueste dinero y que dices, oye, me obligan a invertir. Pero lo importante es que empiezas a cambiar la forma de pensar. Y si sabes que tienes un filtro, de repente te planteas por qué llegan ciertas cosas al filtro, te planteas cuánta energía estás consumiendo, te planteas cuánta agua estás consumiendo. Entonces, ese cambio de posicionamiento mental que tiene la empresa, de repente te das cuenta que cosas que a lo mejor hace 2 años no te planteabas, hoy te lo planteas, no es un coste mayor, sino que se convierte en un ahorro. Nosotros hace 4 años empezamos a pensar si podríamos consumir menos agua. Y empezamos a ver qué tecnología había en el mercado. Hoy podemos decir que hemos reducido casi un 40% nuestro consumo de agua. Y no es un mayor coste, es una oportunidad. Es una oportunidad porque estamos en zonas que se han enfrentado en estos últimos años a momentos de sequía, y una industria se puede ver amenazada si ese momento de sequía va a más. Estás moviéndote para evitar que no hacer nada dentro de unos años te suponga un problema mayor. Claro. Bueno, pues esta es la situación. No sé si en este punto salía la legislación. Ahora entraremos, que quiero entrar pero a profundidad en este tema, pero son tantos los temas interesantes que se plantean. Diego, bueno, creo que lo has dicho, ¿no? Esta legislación demasiado exigente, con esa experiencia que tienes acompañando a las empresas. Sí. Bueno, yo la verdad es que por matizar, porque muchas veces haces un planteamiento y parece que ya sea una posición, ¿no? Cuando muchas veces estás describiendo una situación, ¿no? Yo no califico de exigente o no exigente, yo lo único que solicito y lo vivo en las pymes y diferencio, y creo que hay que diferenciar entre la rentabilidad de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la buena, y luego otra que puede ser más cualitativa y cómo le afecta a cada tipo de empresa, ¿no? Las pymes están sufriendo mucho, ¿de acuerdo?
y son el 90% de las empresas industriales en nuestro país, ¿vale? Y no tienen ni los recursos, ni los equipos, ni siquiera el conocimiento interno, y se apoyan mucho en institutos tecnológicos para poner en práctica esos niveles de exigencia y a la velocidad a las que se les está exigiendo. Es mi día a día, o sea, son las conversaciones que tengo día a día, y podría estar haciendo una lista aquí de 100 empresas que cada día me lloran por eso. Eso es la realidad, ¿no? Entonces, claro, creo que aflorarlo y analizarlo poniéndonos en sus zapatos es beneficioso para todos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar la manera de cómo ayudarlas, ¿no? Y aquí la ayuda fundamentalmente es en la subvención, en la financiación pública para ir a acelerar estos programas. Y eso tiene que ocurrir, ¿no? Y hay fondos Next Generation, etcétera. Bueno, yo creo que hasta la propia Comisión Europea se ha dado cuenta de lo que tú hablabas antes, que aunque una legislación es buena, el tiempo es importante, y ahora se han dado cuenta que quizás están yendo demasiado rápidos y están frenando un poquito algunas exigencias. Pues teníamos una exigencia para 2026. Sí. Sobre el ¿cómo se llama? Es que no sé. El reporte no financiero que tienes que hacer. Entonces, han dejado laxitud, han dejado unos años más. Sigue estando la legislación porque es un buen punto al que llegar, pero hace falta también dar tiempo. Es que para mí el problema fundamental, ya termino, es que hay una distancia muy grande entre pues, los que legislan y el mundo real. Y claro, y la realidad es muy tozuda, ¿no? Y estamos viendo, la energía nuclear ahora es verde en Europa, ¿vale? O sea, esto es así. Y luego también, bueno, pues la manera como cuentan las cosas o el relato lo modifica todo, ¿no? Pero la realidad es muy tozuda. Entonces, sin posicionarme, si es muy exigente o no muy exigente, yo lo único que pido, y piden las pymes, bueno, oye, me pongo la gorra de defensor de pymes en esta mesa, es que tenga un poco de sentido común, de que tenga esa programación, que la haga digerible y que se las ayude, porque no ocurre y se siente... Bueno, y termino. Es que solo tenemos que ver el porcentaje de mortalidad de las empresas industriales en este país, que hemos pasado de un PIB del 30% a por debajo del 15%. Y no es por la legislación, es por muchas otras cosas, pero principalmente palos en la rueda de las industrias. Entramos en la legislación, catedrático Francesc Hernández, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Está de acuerdo con esa exigencia que se les va marcando a las pequeñas y medianas empresas especialmente? Legislación la tenemos que tener, obviamente, y tiene que ser una legislación en progreso, o sea, tiene que avanzar. Eso nos lleva a hablar de plazos, es decir, me tienes que exigir, pero me tienes que dar los plazos, los medios, las condiciones y la ayuda necesaria para cumplir esta legislación. De hecho, tiene que andar acompasado la regulación con lo que me estás exigiendo y los medios que me pones. Y pondría un ejemplo. En el ámbito del agua, que antes hablábamos, la legislación en cuanto a lo que es el tratamiento procede todavía del año 91. ¿Vale? La 91, 271, la directiva. Es decir, bueno, vamos a ver, ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, la cosa se puede... ¿Por qué está costando tanto? Ahora acaban de sacar una nueva normativa y están dando un plazo también para avanzar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues muy sencillo. Ya fue un logro tener esa directiva el año 91. Pero después tú no puedes cambiar y exigir parámetros de calidad por las nubes. Sabes que eso es inviable hacerlo. Por tanto, vamos a frenarnos. Y una vez sacamos nueva legislación, hay que dar unos plazos para que esto se cumpla. Porque toda legislación genera unos costes. De hecho, hay estudios que se centran en analizar los costes asociados a cada una de las regulaciones. Porque establecer una regulación es sencillo. Tú te pones delante del ordenador, decir, a ver, ¿qué exigencia de calidad pone? ¿Qué parámetro? Esto, ¿qué nivel de qué porcentaje? Venga, apunta. Eso es sencillísimo. Ahora, los costes de eso, implementarlo y llevarlo a la práctica, es lo que hay que tener en cuenta para el avance de esa regulación. Bueno, pues supongo que antes lo comentaba, pero creo que también es importante remarcar la necesidad de situar la legislación en el entorno. Una pequeña empresa seguramente estará interesada en que en su región sea una legislación similar, que entre comunidades sea similar, que a nivel europeo avancemos más o menos al mismo nivel,
pero en empresas más grandes también a nivel mundial, que haya un cierto acompasamiento para no crear desigualdades. Muy bien. Sí, total. Muy importante. A nivel internacional tenemos un problema. Es Nos muy pasa en difícil. todo, ¿eh? Nosotros ahora estamos... Porque a nivel de la Unión Europea sí que Sí, tenemos es más normativa. estandarización, Incluso entre sí. países Sí. alguna cosilla hay, pero a nivel internacional... Es el grandísimo problema que estamos enfrentando ahora, por ejemplo, en el mundo del reciclaje de aluminio. Toda nuestra gran mina de aluminio, que es nuestro residuo, nuestros botes, nuestras Materia ventanas, prima, se están yendo a Asia. Y Asia prohíbe exportar su chatarra. La mayoría de los países asiáticos tienen legislación en la cual se prohíbe exportar su chatarra. De forma que se están convirtiendo en un sumidero que se están llevando Toda la materia prima. que se están llevando los trabajos, porque al final la materia prima en Europa son puestos de trabajo industriales en Europa. Si eso no podemos protegerlo, pues estamos haciendo o estamos perdiendo valor en nuestra sociedad al final. Sí, sí. Eso es muy interesante porque la eficiencia en la gestión en el tratamiento de todos esos residuos es clave para mantener el nivel de producción aquí, porque se van puramente por costes. Lo que está comentando Gerardo es que les sale más barato llevarse Todo el material. buques enteros, con el coste que eso tiene, también energético y también a nivel de sostenibilidad y de consumo de combustible, a aquellos países porque les sale más barato procesarlo ahí, incluso para que nos vuelva a nosotros en forma de producto terminado otra vez. Es algo que sí que se debe legislar, por ejemplo, y las reglas del juego, que nos está pasando en el agroalimentario con, por ejemplo, cítricos que vienen de Marruecos o de Egipto, que tampoco tienen las mismas reglas del juego que les aplican aquí. Claro, eso al final impacta mucho en la competitividad. ¿No? Y, bueno, es que hay que verlo, pues como estamos aquí hablando, desde todos los ámbitos y no solo sobre uno que puede ser pues más... ¿cómo decirlo?, comercial políticamente, ¿no?, de somos verdes, sino, oye, ¿cuál es el impacto de todas esas decisiones en toda la gente que lo tiene que ejecutar? El impacto legislativo, Sonia. Sí, en la industria del plástico la verdad es que desde el 2022 hasta este año hemos podido tener, o estamos teniendo como 5 o 6 regulaciones diferentes, ¿no? Se está hablando de todo el tema de... Bueno, por hacerlo un poco cronológico, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, donde se introdujo el concepto de fin de condición de residuo, donde muchas empresas están trabajando pues, todo el tema de la trazabilidad para asegurar justo estas cuestiones, pues todo lo relacionado con ecodiseño, donde está también el pasaporte digital de producto, ¿no? Lo que estamos hablando antes que... No sé si lo trataremos después o que pues esta digitalización y conocimiento del consumidor y que le deje o le permita, ¿no?, tomar unas decisiones un poco más adecuadas o con más realidad, que va ligada con la de greenwashing, que también entró en vigor pues hace un año aproximadamente, y la famosa ahora que está trabajándose más, tanto el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase como la regulación europea de envases y residuos de envase, que es un poco también pues la que está trayendo como mucho dolor de cabeza. Es verdad que tanto la de ecodiseño como la de envases, ¿no?, también tenemos microplásticos, donde también las empresas van a tener que estar pues involucradas para ver exactamente qué generación de microplásticos pues pueden producir y cómo hacemos este cálculo del balance para que haya un control, ¿no?, de este posible contaminación al medio. Vendrá también, por lo que hablábamos también antes de temas de economía circular, cómo hemos avanzado pues en el sector de automoción, por ejemplo. Ahí también se está viendo en el sector de automoción, aeronáutica y demás, cómo se puede implementar todo el tema de la economía circular, pero es que además también vamos a tener, que ya hay regulación, pero una nueva en relación a el fin de vida de los vehículos, ¿no? Entonces también todo este contexto es interesante, es un poco difícil para la industria. Y estresante por el ritmo que se va marcando, porque ¿no? al final tenemos unos plazos que ahora todo es para el 2030, que ya no queda tanto, y veremos un poco pues cómo podemos ayudar a implementar estas cositas. De camino a ese 2030 conseguiremos los objetivos o no. Entro en la pata de educación ambiental y responsabilidad social. ¿Qué papel juegan las universidades, también los medios de comunicación y las familias? Nos decía el catedrático también antes de entrar en este programa que no existe una asignatura dedicada precisamente a esto, al reciclaje, a la economía circular. ¿Es una asignatura pendiente? Totalmente. Hablamos mucho de concienciación, que es clave.
básico para que esto vaya adelante. Bueno, esto podemos empezar con los colegios. De hecho, ya se están haciendo muchas cosas. Sí. En las universidades, hombre, por supuesto. O sea, lo que ocurre es que, bueno, pues los planes de estudio todavía están anclados demasiado antiguo. O sea, son demasiado antiguos en cuanto a esto. No hay una asignatura centrada en esto. Por tanto, bueno, pues los profesores que somos sensibles a estos temas, pues sí que donde podemos hablamos de temas dentro de otra asignatura, pero los planes de estudio todavía no están reconociendo la importancia de estos temas a nivel de una asignatura como tal, o sea, que esté en el plan de estudios, que es lógico. Es un proceso lento, pero estamos ahí. De hecho, bueno, estamos terminando a través de un proyecto del Ministerio. Vamos a dejar constancia de la carencia, enorme carencia que hay en los planes de estudio de nuestras universidades, de las universidades españolas, en cuanto a asignaturas que se centren en economía circular y en sostenibilidad. Una vez dejas constancia de la situación tan precaria que tenemos en estos temas, esperamos que esto sensibilice para que los nuevos planes de estudio sí que reconozcan estos contenidos y estas asignaturas. Bueno, pues esperemos que pronto llegue esta situación, asignatura pendiente en la educación, responsabilidad social. Ahí estamos también. Sí, bueno, yo por comentar lo que comentaba Francesc, pues no será que no ha habido planes de estudios desde la democracia, que creo que ha habido uno con cada gobierno. Ahí lo dejo. Respecto de por supuesto, o sea, claro, es que una cosa es hablar de concienciación, otra cosa es conseguirla, ¿vale? Y ponerse manos a la obra, ¿no? Que es un poco lo que está hablando Francesc, ¿no? Y bueno, enséñame tus hechos, ¿no? Y al final, pues bueno, pues hay que hacer cosas. El ejemplo dentro de las casas y la educación dentro de las familias para mí creo que también es súper importante. Sí. La evangelización o ese marketing para concienciar, de donde comparten los resultados, porque, oye, que todos queremos un mundo más verde, mucho más limpio, con más agua, yo el primero, ¿eh? Pero conseguirlo no es fácil, porque además venimos de un histórico, que es el ser humano, que no ha estado concienciado en esto, al contrario, el mar lo tragaba todo, la tierra lo tragaba todo, y teníamos una cultura de usar y tirar. Y claro, eso ha tenido una gran evolución, y me ha encantado lo que ha explicado Sonia, porque la evolución es que empiezas controlando, ¿sí? Y a medida que vas avanzando, empiezas a gestionar cómo evitar que se produzca. Primero es controlar, incluso en la legislación es casi lo punitivo, ¿no? Si no lo haces, te castigo. Y ahora en la fase que ella está comentando es cómo evitamos que se produzca el residuo para no tener que tal, ¿no? Claro, eso es una evolución que forma parte del desarrollo y de años de trabajo. Todo eso tiene una entrada claramente en asignaturas de la universidad, claramente en los colegios, claramente en las empresas, claramente pues, en cualquier comunicación social, y claramente en el cliente, que poco a poco valorará y premiará a aquellas empresas cuya concienciación hacia ese tema esté más afín a sus propias creencias, que todos queremos un mundo verde, ¿no? Sí. Y al final eso te lleva a la rentabilidad, porque vas a vender más y va a motivar que todo el mundo se apunte al carro. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer, como ha comentado Francesc al principio, estamos en el buen camino, pues hay que seguir pedaleando. Sello de responsabilidad social, lo tenéis en la empresa. Sí, nosotros conseguimos hace ya 3 años la certificación en responsabilidad social corporativa. ¿Sí? Somos una de las primeras empresas de la Comunidad Valenciana industriales en obtener el sello. Para nosotros las certificaciones son un poco el acicate que nos obliga a hacer las cosas bien, y la auditoría anual es como, oye, no me puedo relajar, tengo que seguir haciendo las cosas bien. Eso nos lleva a plantearnos cómo impactamos en los entornos en los que estamos. Nosotros fundamentalmente estamos en zonas rurales, tenemos una planta de fabricación en Segorbe, otra en Elche de la Sierra, en Albacete. Plantearnos cómo impactamos. Vamos a dar clases a los colegios, a los institutos, explicando lo que es el reciclaje, explicando lo que hacemos, la reducción energética, la reducción en consumo de agua. Ahora estamos también con un programa para apoyar el trabajo de la mujer en entornos industriales, que siempre es más difícil, y estamos incorporando cada vez más mujeres en nuestras plantas de fabricación.
un poco buscando ese impacto positivo que una industria puede tener en el entorno en el que se encuentra. Bueno, pues la responsabilidad social, Sí. ¿qué se puede hacer desde un instituto Sí, tecnológico? pues ¿Qué se está haciendo también? Muchísimo, porque en AIMPLAS es verdad que nuestra forma, ¿no?, muchas veces de comunicarlo es que estamos muy focalizados a la industria, y es así, ¿no?, en lo que hemos comentado ya, pero otro de nuestros focos muy importantes y donde somos muy activos es la sociedad. Al final nuestra misión es, entre sociedad e industria, pues buscar esa sostenibilidad. Entonces, ¿qué hacemos, ¿no?, en este sentido? Pues tenemos también trabajos de voluntariado con los colegios, ¿no? Estamos muy focalizados a que hayan pues cada mes como mínimo una visita de colegios a AIMPLAS, donde les enseñamos pues todo lo relacionado con economía circular, que empiecen a concienciarse un poco en este ámbito. Y luego también, bueno, tanto en la página web y demás somos muy activos, pero en temas de formación. Tenemos otra de nuestras patas importantes, además de los eventos como hemos tenido estos 2 días anteriores, es toda la parte de formación. Y en formación tenemos un abanico muy, muy grande desde materiales plásticos, obviamente, de diferentes tecnologías y demás, pero también todo lo relacionado con cursos de economía circular, tanto en formato presencial como online o en streaming, y webinars más cerrados, ¿no?, de 2 horitas o más dedicados a temas específicos, pues si alguien no quiere solamente pues estar un curso de 5 meses, sino una clase de 2 horas donde me expliquen exactamente qué es esta certificación o qué es este reglamento o qué quiere decir simbiosis industrial y estas cuestiones. Bueno, pues entonces, la formación importantísima también en este cambio, en este trayecto, en invertir en circularidad, porque es invertir en futuro. Entramos en la última parte porque la economía circular genera empleo. Y esto es lo que también se debe de insistir desde los medios de comunicación, es una nueva oportunidad. Catedrático, la sostenibilidad puede generar en definitiva riqueza. Totalmente. Crea riqueza, pero hay que demostrarlo. Realmente la economía circular es un nuevo enfoque, un nuevo modelo, de sentido común, como decíamos antes, pero un nuevo modelo. Con lo cual tienes que repensar cosas que, como comentaba antes Gerardo, tenías antes como asumidas y ahora las tienes que plantear de otra manera. Te plantea ahorros, también te plantea nuevas oportunidades en cuanto a conocimientos, es decir, bueno, necesito personal que conozca o sepa de este área. Claro. Por tanto, estás captando empleo por esa vía a través de la formación para que esto lo lleve a la práctica. Genera ahorro de recursos, genera reducción de emisiones, ahorro de energía. O sea, te hace cambiar el chip de tal manera que también se generan nuevas oportunidades de empleo que obviamente hay que aprovechar. Economía circular genera empleo, lo afirmamos rotundamente, y la sostenibilidad debe hacerlo. Mira, te pongo un dato. Antes hablábamos con Diego. España exporta al año unas 300.000 toneladas de aluminio. Si ese aluminio se convirtiera, se procesase dentro de la Comunidad Europea, daría trabajo entre 5 y 10.000 personas. Con el plástico ocurre lo mismo, con el textil ocurre lo mismo. Esas industrias tienen necesidades, tenemos que desarrollar tecnología que crea empleo de calidad, tenemos que desarrollar software, tenemos que desarrollar un montón de cosas. Al final tenemos grandes minas y tenemos grandes sectores que, si los apoyamos y si los mantenemos dentro de Europa, vamos a ser capaces de mantener una sociedad preparada y con un nivel de vida apropiado. O sea, es clarísimo. Clarísimo, Diego, por supuesto, no hay ninguna duda al respecto. Claramente, o sea, vamos a ver. La industria tiene un efecto multiplicador, pues posiblemente el más alto de todos, ¿de acuerdo? Que ya no solo el empleo que se genera directamente, que esto es un sector nuevo en sí mismo, ¿no? El sector de la sostenibilidad y te genera, pues, bueno, una actividad en todos los ámbitos, tanto en maquinaria, como en empresas transformadoras, como en tecnología, como logística. Claro, imaginaros
toda la organización que existe actualmente, y hay una evolución enorme en la recogida, en los puntos de agrupación, en la selección, en la separación, antes de que le llegue a la empresa de Gerardo. ¿Vale? Todo eso es ese efecto multiplicador, además, que no solo es el empleo que se genera como tal, sino todos los otros empleos y luego todo lo que compra y consume la gente que trabaja ahí. Claro, bueno, pues yo claro, es que particularmente me defino como un friki de fábricas, ¿vale? Soy aquí como el abanderado, podría llevar aquí una camiseta de Save the Industry, ¿no? Salvemos la industria. Y es verdad, y es un poco por esto, ¿no? Y luego, oye, aparte, aunque no esté dentro de lo que es el tema particular que estamos hablando, lo estratégico que es. Porque, y lo vimos en la pandemia, no había mascarillas, no había materiales, teníamos que llamar a la puerta de los que lo tenían, que claro, que estaban como el cuento de la cigarra y la hormiga, no, esto es para mí, yo no comparto, ¿vale? Porque, bueno, era una situación crítica. Eso son también cosas que hay que poner encima de la mesa y bueno, todo junto, claro, en la ecuación sale, pues como estamos aquí hablando, pues la sostenibilidad sí o sí. Economía circular y empleo. Nos falta escuchar en este aspecto también a Sonia, ¿no? En la pata de plástico que similar a la del aluminio. Sí, pues a mí me gustaría aquí también relacionar, por volver a las regulaciones, ¿vale? Porque es verdad que a nadie nos gusta las regulaciones y menos leerlas, que son un poco aburridas, pero es verdad que a nivel europeo y en el sector del plástico que hemos dicho antes, estas regulaciones, uno de los objetivos que busca es justo lo que estábamos comentando, que se quede en Europa, o que se quede lo mayoritariamente posible el producto o el recurso en Europa, ¿vale? ¿Y eso qué nos va a hacer? ¿O qué estamos viendo? Pues nuevos nichos de mercado, lo que decíamos, nuevas oportunidades de trabajo. Estas regulaciones también, o con los trabajos que hacemos con la industria o en el centro tecnológico, estamos viendo estos nuevos modelos de negocio a través de digitalización, a través de cómo implementamos, ¿no?, esta digitalización. Eso va a crear nuevas empresas o nuevos flujos de residuos donde, pues lo que decíamos, con estas financiaciones, ¿no?, pues ya sea CEDETI o IBACEMASI, que está más focalizada a la Comunidad Valenciana, ¿no?, eso nos da la oportunidad de trabajar y ver ahí qué podemos sacar, qué nuevas oportunidades o tecnologías que va luego a derivar siempre a nuevo empleo en tema de sostenibilidad. Bueno, pues el tema de las ayudas también importante, fondos Next Generation nos daría para otra posibilidad, pero sí que está ayudando a generar y a concienciar en esto. Sí, Diego. Sí, sí. Debería ayudar mucho más, de mucho verdad. más. Soy pero muy crítico, de están verdad. Siendo, sí, no están siendo un impulso. Para mí es fundamental. Nosotros somos especialistas, ayudamos, como he comentado, nuestro foco son las pymes, que yo lo llamo la clase media de las fábricas, donde realmente son los que realmente lo necesitan. Y claro, llega, la burocracia es todavía demasiado extensa, el dinero llega tarde, no voy a decir mal, porque el dinero nunca llega mal, pero tarde, y claro, esto es como el oxígeno, ¿de acuerdo? O sea, yo pongo ese ejemplo, el dinero es como el oxígeno, si te quedas sin él, la palmas. No, aguanta un poco, no, digo, que ya llego, es que ya no he aguantado más, ¿no? Entonces, claro, ahí, o sea, conceptos como ventanilla única que está encima de la mesa, pero tampoco acaban de ocurrir, para reducir la burocracia, facilitar toda la parte de justificación, apostar más, arriesgarse. Hemos pasado con ese efecto péndulo ahora a que todo siempre pensamos que va a haber cierta corrupción o desfase o fondos mal invertidos, entonces el nivel de exigencia para demostrar que efectivamente has dedicado el dinero a lo que toca, pues muchas veces es otro problema, ¿no? Y realmente estamos haciendo un acto de fe, estamos invirtiendo en I+D, estamos invirtiendo en innovación, debemos dejar, y que son cosas que no siempre tienen un resultado, que no es una ecuación, hay cosas abiertas, ¿no? Entonces, en esos fondos creo que hay, bueno, pues mucha mejora posible y de hecho, y lo digo abiertamente, de los 140.000 millones que se hablaron hace tal, pues no sé, o sea, yo he vivido muchos PERTEs fallidos, he vivido muchos planes de financiación que no han llegado a consumir todos los fondos que estaban previstos. Bueno, pues es muy importante para la empresa, porque totalmente. Es que lo necesitamos. Bueno, pues seguiríamos horas y horas, entramos ya en la recta final, en los últimos minutos. Son muchas los temas que se han puesto sobre la mesa que nos darían, insisto, para muchos espacios más.
Voy a pedirles a nuestros invitados que nos hagan una reflexión final de todo lo que hemos hablado, que no ha sido poco. Empezamos por el director de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Valencia, Francesc Hernández. ¿Cuál sería su mensaje final? El mensaje optimista. Sabemos lo que queremos, tenemos claro el objetivo, sabemos cómo llegar y, por tanto, tenemos todos los ingredientes para conseguirlo. ¿Que hay barreras? Claro. Siempre que tratamos de luchar contra el inmovilismo hay barreras, pero las barreras están para ser superadas. Por tanto, hay que tener muy claras las ideas y ayudar a las empresas, lo decía antes Diego. Yo incluiría también a los ayuntamientos, que son la entidad más cercana a los ciudadanos, y de hecho nosotros desde la Cátedra de Transformación del Modelo promovemos que los ayuntamientos y las empresas pidan ayudas, participen en proyectos especialmente a Europa. Para la universidad no es complicado meterse en un proyecto, es también parte de nuestro trabajo. Por tanto, involucramos a empresas, involucramos a ayuntamientos para la obtención de estos fondos que realmente solventan lo que es la barrera inicial de dinero, de costes, para poner en marcha cualquier proyecto de economía circular. Por tanto, mensaje totalmente optimista, pero con ideas claras y sabiendo lo que queremos. Bueno, pues es el mensaje optimista, nos quedamos con eso. Gerardo Canigo, como vicepresidente ejecutivo del Grupo Industrial Baux, ¿cuál sería su mensaje final? Pues mi mensaje sería basado en la sostenibilidad. Como sociedad tenemos que ser sostenibles, es lo que siempre ha buscado el ser humano, seguir adelante, mejorar y avanzar. Creo que se están desarrollando y hay desarrolladas muchas tecnologías, tenemos muchos medios, en ese aspecto Europa es una punta de lanza y lo único que hay que hacer es adaptar los tiempos y seguir apostando. Las ayudas vienen muy bien, toda la red de empresas que están alrededor de la industria que nos están ayudando, hablábamos de los institutos tecnológicos, pero también muchas empresas que nos ayudan a orientar y a encontrar la forma de poder invertir en desarrollos tecnológicos que luego nos ayudan a todos. Muy bien, pues también gracias por ese mensaje. Sonia Albein, investigadora líder en Economía Circular y Medio Ambiente en Alplas. ¿Cuál sería ese mensaje? Pues mi mensaje va dedicado a que afortunadamente, que lo hemos comentado aquí, la economía circular se lleva haciendo desde hace bastante tiempo y afortunadamente ahora se está impulsando todavía más, ¿no? Ya sea por las cuestiones que sean, pero afortunadamente lo estamos trabajando muy y mucho. La involucración de la industria se ha notado también muchísimo y la verdad es que es de agradecer porque sin ellos, igual que sin los ciudadanos, pues no vamos a poder avanzar. Y luego también focalizarnos por temas de sostenibilidad en todo lo que es y hacer mención a todo lo que son los análisis de ciclo de vida reales de los productos, ¿no? Tener en cuenta, siempre que queramos hablar de sostenibilidad, que los materiales tratarlos como un medio, ¿no? No como un fin, y quitar un poco esta concienciación de demonizar a diferentes tipologías de materiales porque así lo tengamos un poco aprendido, ¿no? Entonces, focalizar eso y lo que decíamos antes, empezar la economía circular desde el principio para conseguirlo. Pues también gracias, Susana, bien por ese mensaje. Terminamos con el director de Mesbuc, empresa pionera en digitalización industrial. Mensaje optimista también. Bueno, por supuesto. Y bueno, simplemente añadir que es una necesidad. Es una necesidad no solo por lo que comentábamos antes del mundo en el que vivimos, sino por la cantidad de gente que somos y cada vez somos más y la necesidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos que son finitos, ¿vale? Y eso, pues, bueno, tenemos que ocuparnos sí o sí. Además, hecho con el sentido común, adaptado a la realidad, siendo pues comprensivo y realista de las posibilidades reales, ¿no? Conociendo esa realidad, ¿no? de lo que se sufre ahí abajo y de cómo conseguir eso, pues ayudando a las empresas que lo tienen que hacer. Es otra de las claves, concienciando a la gente pues por las cosas que estamos haciendo. Y bueno, pues con intensidad, sin cejar en el empeño y bueno, y haciendo un ruego a las administraciones también para que ayuden un poco más, que esa opción de mejora a que estamos obligados las empresas industriales, porque si no, no sobrevives, también les aplica a ellos esa autocrítica, esa exigencia para que todo esto que estamos aquí comentando sea una realidad.
flote mucho mejor. Gracias, Diego. Gracias a vosotros. La circularidad no es una cuestión medioambiental, es también una innovación tecnológica, justicia social y modelo económico. Impulsarla requiere voluntad política, colaboración público-privada y sobre todo un cambio de mentalidad. Son muchos los mensajes que hemos querido transmitirles esta noche. Lo hemos conseguido con nuestros expertos. Les agradezco su presencia a los cuatro. Gracias. Terminamos así ahora, hoy dedicado a la economía circular. Gracias, buenas noches.